En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, Padre José Luis Quijano. ¿Qué tal, Juan María? Qué lindo verte. También reencontrarnos con ustedes, con toda la audiencia, que hace años que estamos compartiendo con el Padre Juan María, que puso la idea de poder llevar adelante a través de este medio una comunicación donde presentemos documentos de la Iglesia, pero también lo vayamos como tiñendo con nuestra experiencia, ¿no? Sobre todo con la tuya. Con la nuestra, porque somos dos sacerdotes que estamos al servicio de la Iglesia hace ya varios años, y bueno, y uno también, además de la sabiduría que incorpora, va adquiriendo esta experticia, ¿no? Que la provoca la experiencia de probar y equivocarse, y probar y ensayar, y bueno, y al final algunas veces acierta, ¿no? Así Nos que, trajiste un regalito, una primicia. exacto, miren, acá está, el director me lo toma, sí, en la cámara, perfecto, muy bien, qué buena toma. Está ponchado, dicen, ¿no? Dicen, tienen sus expresiones. De la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal Argentina. Exactamente. Mira, yo te voy a contar. Estamos en tiempo de aislamiento y la pandemia ha provocado que muchas cosas se distorsionen, porque no es fácil, uno no se puede trasladar de un lugar al otro. Yo por lo pronto no salgo prácticamente de la parroquia, y mucho menos pensar ir a la capital. En este caso, aunque no es tan lejos, yo vivo en kilómetro 30, vivo en Tigre, podría hacer el esfuerzo. Pero en principio tomé como una disciplina de no Bien. salir. Pero bueno, alguien con muy buena voluntad y con muy buen amor y Lo felicitamos. lo fue a comprar, y se ve que compró uno o dos o tres algún ejemplar, y pensó en mí. Qué bien. Y se vino hasta Tigre y ni me avisó. Mirá. Y cuando llegó a Tigre, me mandó un mensaje y dice: andá al lado del altar que hay un regalo para vos. Qué bueno. Y yo, dije, ¿qué será? Imaginé que era, no sé, unos brownies o algo rico, de esas cosas que uno... pero no, estaba la edición argentina del directorio. Nosotros estamos presentando el directorio para la catequesis, y lo estamos haciendo ya en este programa número 10. Son ya 10 ediciones en esta nueva temporada, que es para nosotros creo que la sexta temporada con el Padre Juan María, que hemos hecho varias cosas con Navegantes 3.0. Esta edición la podés comprar en la Oficina del Libro, pero también está en Ágape o en distintas librerías. No sé, podés ir a buscarla a la que vos consideres, porque ya está. Se demoró un poco, salió el 15 de agosto, el Día de la Virgen. Se demoró un poco porque el 25 de junio había aparecido, pero la traducción en español tuvo una corrección, y entonces, bueno, parece que esas cosas se demoraron un poquito. Porque imagínense, cuando sale un documento del Papa en Roma, sale en italiano, bueno, sale por supuesto en francés, en inglés, en español, sale en tedesco, en lengua tedesca, en todas las lenguas. Alemán. Pero ¿quién hace la traducción? La traducción la hace siempre alguien de la propia lengua. Claro. En este caso, la de traducción la íbamos a hacer, yo iba a estar en el equipo de traducción. Mirá. Y al final, yo no sé si fue una cuestión de presupuesto o algo, no porque no yo cobrara. Vos cobrabas mucho, claro. No, sino porque tenían que trasladarse, se compró la cosa. La terminó haciendo una sola persona. Nosotros lo íbamos a hacer con el equipo de expertos del CELAM, con la hermana María Irene Nessi, con Balbino, con un equipo grande, con Janison, con un grupo de gente muy piola. Pero al final, bueno, se tomó esta decisión y después hubo que corregirlo. Mirá. Porque si hubiésemos hecho en equipo, seguramente Sí. a lo mejor hubiésemos tenido menos... 6 ojos ven mejor que 2. Bien, con respecto al texto, les digo, bueno, es de muy fácil acceso, pueden comprarlo en las librerías, les digo, religiosas, y bueno, es bueno tener el ejemplar, porque uno así puede ir a recorrerlo, y está hecho con letra grande, se puede leer fácilmente. Bueno, no sé si se puede ver. Y eventualmente también lo pueden encontrar en internet, llegado el caso. Bueno, la lo pueden arquidiócesis, pueden bajar en PDF, sí. Sí, la Arquidiócesis de Lima, vi que lo había subido. Sí. Bueno, Cote, hoy comenzamos con el capítulo 8 del directorio, que se titula La catequesis en la vida de las personas. Es un capítulo largo, va de los números 224 a 282, que son, conté, 58 números. Bien. No sé si nos alcanzará este programa, quizá tengamos que hacer 2. Te voy a decir los temas, aunque vos ya los conocés. Los títulos de este capítulo son la catequesis y la familia. Así empezamos. Luego, catequesis con niños y jóvenes. Catequesis en la realidad juvenil.
4. Catequesis con los adultos. 5. Catequesis con los ancianos. 6. Catequesis con las personas con discapacidad. 7. Catequesis con los migrantes. Y 8. Catequesis con los emigrantes. Mirá qué distinción. Y 9, el último, catequesis con las personas marginadas. Perfecto. Sí, sí, sí. Empezamos con la catequesis en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, el directorio nos habla de que la catequesis, por un lado, hay que hacerla en la familia, pero también hay que hacer una catequesis de la familia, ¿no? Porque la familia hoy es como un tema que no tiene muy buena reputación, ¿no? Entonces, el director nos habla que tenemos que catequizar sobre el valor que tiene la familia, la importancia que tiene la familia para la iglesia, para la sociedad. Y hoy por hoy, un tema interesantísimo que es la catequesis que tiene que hacer la familia, porque los padres son los primeros, ya lo veremos una y otra vez, porque le dice muchas veces, los primeros responsables de la catequesis de sus hijos, ¿no? Porque a través del sacramento del matrimonio reciben esa misión de educar a los hijos y lo primero es la educación en materia religiosa. Sí, ahora nos vamos a tener entonces este tema de la catequesis familiar, que tiene nombre y apellido, ¿no? Porque eso ha sido como una propuesta que es muy novedosa y que el directorio recién ahora incorpora con tanta propiedad este tema. Pero antes de entrar en cada uno en particular de los sujetos que vos acabas de mencionar, digamos algo sobre el capítulo en general, para ubicarnos en el contexto de lo que venimos diciendo. Porque también ustedes que vienen capítulo a capítulo, van como enganchando, articulando, se va articulando, ¿no? O sea, el directorio tiene un sentido y uno puede verle desde una mirada global cómo comienza y dónde termina y por qué va recorriendo los 12 capítulos. No es que se le ocurrió poner este capítulo porque sí, sino que este es un capítulo muy importante. ¿Por qué? Porque el destinatario, se decía antiguamente, el destinatario de la evangelización es la persona. Hoy no hablamos de destinatarios, sino hablamos de interlocutores. Mirá. Porque parece una cosa, y esta expresión interlocutor la incorporó este nuevo directorio. El directorio anterior no lo tiene. Con lo cual hay un cambio. Y esto, a lo mejor ustedes pueden pensar, bueno, pero qué sutileza, es lo mismo. En realidad uno siempre que habla con alguien. Sí, pero una cosa es que yo hable con vos como sea, como si fueras un destinatario. Yo deposito en vos lo que yo sé, vos no sabés, ¿no? Entonces parece que hablo de un sabelotodo a una persona que no sabe. Y la catequesis fuera un vertedero a través del cual vos que no sabés, es verdad, Recibís, sí. es verdad que hay una enseñanza. Pero y es verdad que hay un conocimiento que el catequista tiene y hay un desconocimiento que el interlocutor lo tiene. Exacto. Lo que pasa es que el interlocutor no es una tabula rasa, decíamos, ¿no es cierto? Claro. No es un recipiente, un depositario donde vos guardás un montón de contenido que tenés que, como se pensaba antes, que se le abría la cabeza al niño y se le metía adentro. Él tiene un papel activo, o sea... Exactamente, o sea, interlocutar quiere decir que uno interactúa, dialoga. Nosotros con ustedes también en este momento le presentamos los temas con la expectativa, yo por lo menos, seguramente Juan también, de que lo que nosotros le decimos, también ustedes vayan haciendo un proceso interior. Porque a veces en el diálogo no necesariamente tenemos que hablar así y contestarnos inmediatamente, sino que el diálogo es lo que se produce dentro tuyo, donde vos en ese silencio de el asimilar las cosas, las pensás, las reflexionás y emitís después una aceptación, una adhesión, una pregunta donde te surge una duda para la mayor comprensión, o también solamente lo que haces es como impregnarte de esa nutriente sabia que te viene y te da vitalidad, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, nosotros estamos celebrando el día 20 de agosto, día de San Bernardo de Claraval. Qué grande. ¿Sabes cómo lo llamaban a San Bernardo de Claraval? Y era un enamorado de la Virgen, fue quien más escribió sobre la Santísima Virgen. Pero lo llamaban Boca de Miel. Ajá, mirá. Porque entre con San Juan Crisóstomo y San Agustín se los destaca por la forma en que presentaban el misterio de Dios. De tal manera que se hacía muy audible, ¿no? O sea, en la catequesis hay un principio que es la catequesis se inicia en la realidad del sujeto.
la catequesis se inicia en vos. Y desde allá para acá vengo, no de acá para allá. No es que estoy... Yo voy a contar un ejemplo muy sencillo. A ver. De estos que pongo yo que... Muy catequetes. No sé si son catequísticos, pero son divertidos. A mí, en mi casa somos 8. Yo casi todos los ejemplos los busco en casa, porque pasaron tantas cosas en esa casa con tanta gente. Siguen pasando, porque a pesar que estamos grandes, igual nosotros los hermanos y los nietos, los sobrinos y los sobrinos nietos nos vinculamos muchísimo. Pero bueno, esta es una historia de cuando... No sé, éramos chicos. En casa somos 8 hermanos y muy seguiditos. Nos llevamos un año así, entre uno y otro. De tal manera que entre el primero y el último hay poquitos años. Bueno, ¿qué pasaba? Estábamos en la época escolar, sobre todo en la etapa de la primaria, ¿no? En la educación básica. Y bueno, y unos a otros los hermanos nos enseñábamos cosas que el otro ya había visto. Claro. Porque era, bueno, ayuda a tu hermana, que ayuda a tu hermano, que está... Bueno, y aparte en mi casa tenía una sola mesa. No era una casa donde había 8 cuartos, Claro. con 8 escritorios, con 8 computadoras. No, primero que no había computadoras. Entonces todos estudiábamos en la mesa del comedor. Era una mesa común. Bueno, es una práctica que ahora se volvió. Porque hay algunos bares ahora que tienen una mesa grande. También. Y te sentás en esos bares y la gente se sienta con su computadora. Bueno, en casa había una sola mesa, la mesa del comedor, obviamente. Y nos sentábamos todos en esa mesa y desparramábamos nuestros libros y estudiábamos. Entonces podíamos atender a un hermano o a otro. Resulta que una de mis hermanas, más chica, estaba en la etapa bien inicial y en el tema de matemática, a mí siempre me encantaron las matemáticas. Mira qué bueno. Me encanta la matemática. De hecho, estudié economía porque me encantaba la matemática. Después, cuando entré a la facultad, me dijeron que la economía no es una ciencia exacta y tampoco es una ciencia que se basa en la matemática, sino que es una ciencia social que se basa en el pensamiento humano y en la dimensión de relación de la sociedad que tiene. La matemática es una herramienta. Pero yo entré por esa puerta, por el gusto por la matemática. Y entonces, ¿qué pasó? En casa estábamos estudiando, entonces enseñale a tu hermana, decía, no sé si una de mis hermanas más grandes, o mamá, dijo, enseñale a tu hermana un poco, a vos que te gustan tanto las matemáticas. Y ella estaba en la etapa de los palotes, ¿viste? Y yo ya estaba un poco más avanzado, no digo que estaba haciendo cálculos infinitesimales, no me sale la palabra, no digo que estaba haciendo cálculos de derivadas integrales, pero sí, por lo menos conocía las fracciones y conocía una serie de... ¿Qué pasó? Cuando le empiezo a explicar las cosas a mi hermana más pequeña, empecé a hablar desde el lugar donde yo estaba, no desde donde ella necesitaba. Claro. Y entonces yo le hablaba como si ella tuviera que entender lo que yo ya había asimilado en años. Entonces, en la catequesis pasa eso, y eso pasó muchísimo en la catequesis, y además fue una dificultad que no se solucionó rápidamente. Durante muchísimo tiempo el que hablaba desde el lugar donde él estaba, y no hacía el proceso pedagógico y el proceso inicial donde comenzás en la realidad del otro y vas caminando hacia una plenitud. Esto es muy importante porque en los procesos de maduración, lo primero es lo primero. O sea, lo primero que yo te enseño, entonces el sujeto no es alguien al que yo le deposito un montón de cosas y con esas cosas se las tiene que arreglar, sino que yo, tomando la pedagogía de Jesús, que se anonadó a sí mismo, se abajó a sí mismo, hago el camino de ida para hacer después juntos el camino de vuelta. Esto lo decía claramente San Juan Pablo II también en la Redemptor Hominis. ¿Cuál es el camino, no? El camino hoy el camino es el camino del hombre. O sea, hay que recorrer el itinerario de la vida del hombre, pero para eso hay que ir a la raíz de su iniciación en la vida de la fe. Y Cote, volvernos a repetir entonces el cambio de terminología. ¿Cómo se le llamaba antes y cómo se le llama ahora? Y antes se les llamaba destinatarios. Y ahora se llama interlocutores. Bueno. Entonces, el destinatario es alguien que recibe pasivamente lo que le destinan, ¿no? Como si fuera un destino del contenido que yo le doy. Había una imagen, ¿no es cierto?, donde a un niño le abrían la cabeza y le querían meter un libro. A mí me recuerda también el cambio de terminología cuando se hablaba de director espiritual o dirección espiritual, y ahora se habla de acompañamiento, ¿no? Porque no es que uno sea dirigido, sino que uno busca a alguien, ¿no?, que lo ayude, que lo guíe, ¿no? Exactamente. A mí me parece que este cambio, que es un cambio paradigmático, porque ha modificado los modos de las relaciones. Claro. Lo que hace tiene muchos valores, pero uno es respetar el proceso del otro. Claro. No imponerle autoritariamente mi ritmo, Claro. sino yo someterme de alguna manera
acompañando los ritmos del otro. Y en este caso, este capítulo, van a ver que distingue un montón de interlocutores, con lo cual no solamente está lo de este principio activo de empezar desde la realidad del otro y convertirlo al otro en interlocutor, sino que además entender que los interlocutores de la catequesis no son todos iguales, que hay mucha diversidad, y la diversidad no es una dificultad, la diversidad es una riqueza, con lo cual, si vos tenés que percibir cualquier realidad, ¿no es cierto?, la vas a ver con muchas caras. El Papa Francisco va a hablar del poliedro, ¿no? No de la esfera, sino del poliedro, como si fuera una realidad, ¿no es cierto?, que uno la va descubriendo y tiene muchas caras, pero no porque te quiera presentar caras diferentes, sino que la complejidad de la vida humana, de la realidad misma, se presenta con tantos rostros. Yo creo que si vos me proponías hacer este recorrido en dos programas, era pensando que estamos frente a un tema muy importante, pero vamos para adelante. Sí, vos sabés que además el número 232, siempre dentro del ámbito de la catequesis y la familia, nos habla de los momentos, ¿no? Entonces distingue, bueno, una cosa es la catequesis de jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio, y se habla de los cursos de preparación para el matrimonio, de la catequesis de las parejas jóvenes, para los recién casados, la catequesis de los padres que piden el bautismo para los hijos, y es bueno que participen los padrinos, ya vamos a hablar, de la catequesis de los padres cuyos hijos recorren el camino de la iniciación cristiana, de la catequesis también intergeneracional, ¿no? Siguiendo el año litúrgico, muy interesante, y la catequesis en los grupos de casados y en los grupos de familias, ¿no? O sea que ya se ve como la catequesis no es algo solo para la infancia, ¿no? Sino que la catequesis recorre el camino de las personas, de la familia. Bueno, este concepto así tan cual vos lo describís con todos los pasos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de proceso, estamos diciendo que esto va a tener un tiempo, ¿no es cierto? Va a llevar... Y cuando hablamos de proceso, hablamos también de un itinerario que va a tener gradualidad. Cuando hablamos de procesos y hablamos de itinerario, hablamos de un programa. Y cuando hablamos de acompañar el proceso de la persona en su maduración en la fe, en un contexto eclesial que le dé sentido a la vida, estamos hablando, ¿no?, de que la persona atraviesa distintos momentos de la vida y se convierte en distintos momentos en interlocutor de la catequesis. Esto ya lo va a decir después del sínodo de la catequesis en el año 1979, la catequesis Tradende. O sea que en ese sentido, lo que recoge el directorio sobre esta cuestión de la diversidad de sujetos, lo vuelve a presentar y ahora lo amplía, pero en realidad el concepto es el mismo, o sea, lo reafirma. Bueno, como decimos, cuando presentamos el directorio decimos, bueno, ¿qué es lo que trajo de nuevo? Pero también no podemos leer este directorio si no lo leemos en continuidad con el del 97 y el del 71. Es el mismo directorio. Lo que pasa es que con las actualizaciones hay cosas valiosísimas que aportó el sínodo de la catequesis, que eso no lo vamos a borrar, al contrario, el directorio vuelve ahí y lo vuelve a traer. Otro tema que va a presentar muy fuertemente el directorio es el tema de la inculturación, lo va a presentar en el capítulo 10. Y lo recoge de la catequesis Tradende 53, el punto 53 de la catequesis Tradende, que a lo mejor en el catequesis Tradende lo desarrolló en un puntito y acá le dedica, o sea... Digo el tema de la inculturación porque el tema de la inculturación está en la línea del respeto por el interlocutor. Cuando vos inculturás, ese es un proceso que después vamos a detallarlos y lo vamos a ver qué pasos tiene, estás respetando al otro, su cultura, su estatus, su contexto, su realidad, su edad. O sea, no es diferenciado el sujeto, el interlocutor, solamente por las etapas de la vida. Es diferenciado por los contextos. Acá vamos a hablar de la catequesis de los migrantes y de los emigrantes. Como que uno le pareciera que fuera la misma persona. No, pasa a ser un sujeto distinto. ¿Por qué tantas distinciones? Porque la catequesis entonces tendrá que acompañar los distintos procesos de la vida humana. Y esto tiene esta especificidad es una riqueza. La diversidad es una riqueza. No, y en el ámbito familiar, ahora el directorio recoge algo nuevo que son estos nuevos escenarios familiares, ¿no? Entonces, el Papa nos ha hablado muy especialmente, ¿no?, de acompañar las situaciones irregulares, de tratar de contener, digamos, sobre todo a los chicos, que muchas veces son los que han sufrido justamente la ruptura de la familia,
Entonces, hoy el catequista también está llamado a ser padre y madre muchas veces, ¿no? Y justamente a tratar de conseguir que aquellas nuevas uniones, lejos de alejarse, bueno, traten, ¿no?, de acercarse para poder justamente ellos mismos acercarse más a Cristo y ser un medio para que sus hijos sigan. Esto que nos parece casi obvio, que la familia esté en el contexto de la catequesis y que la catequesis se oriente a realizarse en la familia y hacer la catequesis de la familia, lo estamos diciendo nosotros, yo lo digo y me parece una obviedad, pero no es una obviedad, por dos razones. En primer lugar, vos recién describías muy bien que hoy la familia tiene distintas configuraciones y a mí por lo menos, digamos, cada nueva configuración, digamos, me lleva a tener que hacer un discernimiento. Exacto. Porque no es que se configuraron las familias de sí porque sí, de un modo, sino que la configuración tradicional, para llamarlos de alguna manera, porque tenemos que denominarlas de alguna manera, las nuevas configuraciones, estaba establecida de acuerdo al orden natural. Después hay nuevos órdenes que están estableciendo, órdenes sociales, que transforman, ¿no es cierto?, el modo de relación. Y esto, bueno, no atenta de alguna manera, en algún sentido, a que los métodos tradicionales sigan funcionando. Por eso el nuevo paradigma necesita también tener en cuenta que la diversidad de interlocutores supone diversidad de métodos. Exactamente. Supone diversidad de momentos, supone de parte del catequista un corazón y una mente, ¿no es cierto?, para poder dialogar con la diversidad, porque uno también es una diversidad, o sea, también uno habla desde la propia diversidad, y a veces la propia diversidad se puede convertir en un obstáculo, porque la gente a veces dice, porque ustedes los curas, como nos ponen en ese lugar, ¿no? Claro. En el lugar de nuestra propia diversidad, nuestra propia especificidad. Y como si esa diversidad o propia especificidad fuera un obstáculo. No es un obstáculo. Cada uno desde su especificidad tiene una mirada que completa la mirada del otro, que complementa, digamos, la mirada del otro. Nadie tiene la mirada absoluta. Volvemos a la imagen del poliedro sobre la esfera, ¿no? O sea, podemos ir componiendo de alguna manera esta mirada. La familia está en el centro, no solamente la pone primero, sino que la pone también en el centro de la catequesis. Las cosas se aprenden en casa. O sea, los valores se transmiten cuando se dicen, pero también cuando se ven. Y cuando se ven siendo actuados por los padres, uno no olvida más esas actitudes que atrás tienen un discurso. Porque a veces el padre o la madre, digamos, carga con ese doble discurso, que por un lado enseña una cosa y por otro lado vive otra, ¿no? Como le pasa a todo el mundo, porque las circunstancias, pero no quiere decir que el niño, en este caso, no reciba la información que corresponde. Porque a pesar de que yo no pueda completar en mi persona todo lo que anuncio, sí tengo el deber de anunciarte a vos todo lo que debes saber vos sobre la fe. Porque si yo te restrinjo la enseñanza religiosa a lo que yo puedo lograr, estoy parcializando en forma injusta lo que vos necesitas conocer en su totalidad. Después vos te tocará ver desde tu realidad cómo vos construís ese camino para irlo completando. Pero yo no puedo dártelo parcializado, ¿no? A veces, en esto creo que lo he comentado yo otras veces, pero lo repito, la gente dice, bueno, padre, pero usted sobre este tema, ¿qué opina? ¿No? Como si la opinión fuera más fuerte que la doctrina. Sí, no, a veces te dicen, ¿y usted como hombre qué opina? Usted como, ¿no? Usted como hombre. Tal cual. Y digo, no es tan importante lo que yo opino, es una percepción subjetiva. Sí, como si fuera más valiosa la parcialidad que la totalidad. No, mira, la iglesia en esto enseña esto. Si yo tengo algo que enseñarte, te debo enseñar lo que la iglesia enseña y no lo voy a recortar. Sí, lo
lo adaptaré en el lenguaje para hacerlo comprensible, pero no le voy a quitar nada de verdad, porque donde yo le quite un poquitito, estoy mezquinándote a vos la riqueza del anuncio salvífico. Y en el caso de la familia, nosotros vamos a integrar entonces en nuestra catequesis a todas las familias, más allá de la configuración que hoy tengan. No le vamos a restringir, ¿no es cierto? Porque entonces si no, la puerta sería muy angosta y no entraría nadie. Entonces tenemos que decir, bueno, no, todas las familias son convocadas. Bueno, Cote, te cuento que de los 9 títulos que tiene este capítulo, hemos visto nada más que el primero. Llevamos 25 minutos. Así que nos va a llevar más de un programa, me parece, comentar este capítulo. Bueno, lo que pasa es que también yo te dije que era muy importante. Sí, yo pienso que ya el capítulo siguiente, el tema siguiente, que ya es la catequesis con niños y jóvenes, ya lo vamos a dejar para el próximo programa. Bueno. ¿no? Porque efectivamente la familia, por lo menos le dimos el lugar que tenía, un programa entero. ¿no? Y eso más. que no te Habría contaba, que dedicarlo más todavía. estamos a 26 minutos, querría decir más cosas, pero nos tenemos que ir. Bueno, les pido disculpas porque no pude moderarme, pero No. lo hice con pasión porque realmente son temas que me apasionan y Juan también me va disparando las preguntas que me llevan a ampliarme en algunas cuestiones. Qué bueno, entonces, si Dios quiere, hasta el próximo programa con este capítulo 8 del directorio. Comenzaremos ya con el punto 2, que es catequesis con niños y jóvenes. Hasta luego.